You want to get a lawsuit? I don't care what you do. You're getting out of here. No, I'm not. I don't need you here. And that's screwing why I'm things up. standing so far back. Get out of here. What's your name and badge number? I'm the chief of police. Alrededor del mediodía 13 de noviembre de 2020, oficiales del Departamento de Policía de Corona en Corona, Michigan, junto con las tropas de la Policía Estatal de Michigan, fueron llamados al lugar donde un individuo amenazaba con saltar desde una torre de servicios públicos cerca de los campos de softball Mitchell en Corona. El auditor de la primera enmienda y residente del municipio Bennington, Matthew Brush, llegó al lugar de los hechos poco después de los oficiales y comenzó a transmitir el encuentro. Luego de transmitir por minutos sin problemas, el señor Brush fue abordado por los policías Murphy y Mullador de la Policía Estatal de Michigan. It's public property. Well, that might be true, but we're trying to do something, and we're trying to get these guys to work with us. Okay, and that's why I'm standing a good distance away. Well, the more people he sees, the more he's getting agitated. Okay, we don't want him to fall. We don't want him to go. I don't want him to do that either. That's why I'm staying way back here. Okay, could you go back a little further? El policía Murphy le pide amablemente al señor Brush que se aleje de la escena y le informa que su presencia puede agitar al sospechoso. La legalidad de la grabación de la policía se ha dejado en gran medida a la decisión de los tribunales de circuito, y algunos circuitos han dado resultados contradictorios. How about I stand by that pole over there? Is that cool? Be fine. All right. Thank you. I'm willing to compromise. Okay. Los policías vuelven a sus vehículos y el señor Brush cumple pacíficamente con su petición de alejarse del incidente. Según este artículo de ABC 12, el señor Brush afirma que estaba a 477 pies del encuentro después de moverse a petición de los policías. Después de retroceder, el señor Brush continuó grabando durante varios minutos sin ser molestado, hasta que el jefe de la policía de Corona, Nick Chiros, vio al señor Brush e inició el contacto. Hey, you, I need you to get out of here. Nope. This kind of thing. Get out of This here. is a First Amendment protected activity. Do you want to cause For a scene and interfering. get this guy upset? Get out of here. I'm not interfering with You're going to anything. get him I'm plenty upset. far away. You're going to get him upset. That's why I'm standing behind No, the we pole. don't need the camera here. Out of here. Como muchos estados, el estatuto de Michigan para interferir con una investigación es relativamente vago, y el lenguaje de la ley permite a los oficiales considerable discreción para su aplicación. El Código Penal de Michigan 750.478A establece que una persona no debe intentar intimidar, obstaculizar o obstruir a un oficial público, a un empleado público o un agente de la paz en el cumplimiento de sus funciones oficiales mediante un proceso no autorizado. Y el código falla en detallar lo que constituye exactamente la obstrucción. El jefe Chiros plantea esencialmente la noción de que el señor Brush está obstruyendo a los oficiales al grabar. Sin embargo, la subsección 6 del código se refiere directamente a la libertad de expresión, al afirmar que esta sección no prohíbe a los individuos reunirse legalmente, o la libre expresión de opiniones, o la designación de la afiliación o asociación de un grupo. El lenguaje de la subsección 6 también es algo confuso, pero al menos reconoce las protecciones de la primera enmienda dentro del propio código. Aunque la subsección 6 no aborda directamente el acto de grabar a la policía, podría deducirse que grabar a la policía entraría en el ámbito de la frase libre expresión lícita de opiniones, pero tal distinción se dejaría a la decisión de un tribunal. Se puede argumentar legítimamente que la conducta del señor Brush constituyó una obstrucción, porque el sospechoso implicado estaba experimentando un estado mental alterado, que podría haberse exacerbado por la presencia de extraños o de una cámara. Si este argumento se sostiene o no en los tribunales es debatible, pero los tribunales suelen tener en cuenta las implicaciones de los hechos de un caso, tanto como la importancia filosófica de su decisión. En este punto de la interacción, no sería del todo irrazonable que un tribunal considerara que la decisión del jefe Chiros de decirle al señor Brush que se fuera servía a un importante interés gubernamental, pero la conducta del jefe se vuelve cada vez más difícil de justificar a medida que avanza la interacción. What are you going to arrest me for? For interfering. How am I interfering standing And this far back? Back. How am I Back. obstructing? I told you to leave. This This is city property. I can tell you to leave. Yeah, it's public property. No, city. Go. Go. Public property. Los estados y municipios tienen derecho a controlar su propiedad, y los ciudadanos pueden ser legalmente expulsados de la propiedad pública en determinadas circunstancias. No todos los lugares son apropiados para la expresión de la primera enmienda, y los estados pueden dictar cómo se utiliza su propiedad dentro de lo razonable. En un esfuerzo por aclarar aún más qué lugares se consideran apropiados para la libertad de expresión, el tribunal pasó a desarrollar la doctrina de los foros públicos. La doctrina de los foros públicos dividió el público en general en 4 foros distintos para la libertad de expresión: foros públicos tradicionales, foros públicos designados, foros públicos limitados y foros no públicos. Los foros públicos tradicionales incluyen áreas que han estado tradicionalmente abiertas al discurso y el debate político, como los parques y las aceras públicas. Los oradores de este foro gozan de la mayor protección de la libertad de expresión. Pero incluso en este foro, la expresión está sujeta a restricciones de tiempo, lugar y forma. No cabe duda que el señor Brush está ejerciendo un derecho protegido por la primera enmienda en un foro público tradicional.
y por tanto tiene derecho a un grado considerable de protección constitucional. Sin embargo, el jefe Chiros tendría que demostrar que su restricción de la libertad de expresión del señor Brush no se basaba en el contenido y que estaba estrechamente adaptado para promover un interés gubernamental significativo. You want to get a lawsuit? I don't care what you do. You're getting out of here. No, I'm not. We're trying to negotiate something here, and I don't need you here And to that's screw why I'm things up. standing so far back. Get out of here. Last time I'm going to tell you. This is public property, sir. Last time I'm going to tell you. What's your name and badge number? I'm the chief of police. And what's your name? Nick. Nick what? Churros. Do you not know the Constitution that you swore to uphold? Get out of here. Do you not know the Constitution that I you told you swore to last uphold? time. I am media. El jefe Chiros pone las esposas al señor Brush y hace algunas declaraciones interesantes mientras lo lleva a la patrulla. What's your name? Don't go through my pockets. You got no right to. And you're unlawfully going through my pockets. Oh, and then you throw my equipment on the ground? Nice. It's not going to be a roll. Huh? Well, you're being one, so why not? No. Yeah. How'd You're you stop? violating my rights. No, sir. listen. I give a about your rights right now. Really? I'm not politically correct. So shove that up your ass. I could give a less what you think. You understand? Yeah, I understand. I'm worried about that guy, And that's why I was hiding behind the and I don't pole. need you here doing this. So you're going to jail. You're going to learn the hard way. I told you about 4 times. I'm not going to learn the hard way. You are. No, I'm not. Hell yeah. You. You guys taking down lodging for me? Pull this down and put a smoke in my eye. What do you want for charges? Interfering, resisting instruction. El sospechoso en la torre de servicios públicos fue bajado con éxito y le dieron tratamiento para su salud mental. Y el señor Brush fue arrestado y llevado a la cárcel del condado de Shiawassee, donde estuvo detenido durante 22 horas antes de ser liberado sin cargos oficiales. 4 días después del encuentro, el Consejo de la Ciudad de Corona votó 7-0 para despedir al jefe Chiros luego de recibir cientos de llamadas, correos electrónicos y mensajes de voz de ciudadanos indignados. ABC 12 también informó que debido a que el jefe Chiros fue despedido sin causa, mantendrá su pensión y beneficios. En el mismo informe, el señor Brush se negó a comentar si iba a emprender acciones legales o no. Y tanto el antiguo jefe como el actual director de la ciudad y alcalde se negaron a hacer comentarios. En general, el jefe Chiros se lleva una F, por mostrar un flagrante desprecio por los derechos constitucionales, mantener una actitud hostil y de confrontación durante todo el encuentro y detener al señor Brush por ejercer sus derechos de la primera enmienda en un foro público. Cualquier funcionario público que muestre un desprecio tan imprudente por los derechos constitucionales debería como mínimo ver cuestionada su autoridad. En este caso, el jefe Chiros selló su propio destino a través del Tribunal de la Opinión Pública. La conducta del jefe Chiros fue necesaria, probablemente ilegal, y solo sirvió para crear conflictos. Y felicito al Ayuntamiento de la ciudad de Corona por su decisión de despedirlo. Teniendo en cuenta que el jefe Chiros tenía previsto jubilarse dentro de un mes y que pudo conservar su pensión y prestaciones, su despido no ha hecho justicia. El señor Brush obtiene una A, porque aunque podría haber optado por permanecer en silencio más a menudo, hizo un excelente trabajo al mantener la calma y el profesionalismo durante el encuentro, y mantuvo un sano equilibrio entre la invocación de sus derechos y el cumplimiento de las exigencias de los agentes. La disposición del señor Brush a cumplir con la petición inicial de los policías añadió una credibilidad significativa a su conducta mientras interactuaba con el jefe Chiros. El señor Brush invocó pacíficamente sus derechos de la primera enmienda y articuló sus puntos respetuosamente. Felicito al señor Brush por haber desafiado adecuadamente la autoridad del jefe y mantener un comportamiento tranquilo durante todo el encuentro.